El doctor Daniel Vance era un hombre inteligente. Demasiado inteligente para su propio bien, tal vez. 40 años, profesor de dinámica de fluidos con una mente hecha de formas y números. Nadie sabe por qué, pero un día, por capricho, hizo números sobre el apocalipsis y llegó a una conclusión inquietante. No dijo exactamente lo que había deducido, pero dado que inmediatamente dejó su trabajo y liquidó sus muchos activos, es justo decir que no fue positivo. Su mujer, una estudiante de doctorado de 24 años que se había encaprichado de Daniel tiempo atrás, se vio arrastrada por este tremendo trastorno. Le encantaba el extraño carácter de un hombre que lo mismo podía construir una cabaña de madera, que explicar la idiosincrasia de la órbita de un asteroide. Hablar con Daniel siempre le dejaba la profunda impresión de que tenía razón, así que cuando él le dijo lo que quería hacer, ella aceptó. 15 años y 5 hijos después, los Vance vivían en los lejanos bosques de las afueras de mi ciudad natal. Eran enigmáticos, más ricos que el Papa, y se tomaban muy en serio su estilo de vida. Pero también eran divertidos, despreocupados, e increíblemente atractivos. Grandes supervivientes que llegaban a la ciudad con extraños pedidos, que entusiasmaban a los comercios locales. Vastas cantidades de cemento, hierro, plomo y acero, atravesaron las remotas montañas para que los Vance pudieran construir su refugio. Los avanzados métodos que utilizaban para mantenerlo en secreto eran legendarios. En una ocasión, Daniel se pasó 6 meses obteniendo el permiso necesario para conducir camiones hasta su complejo para que nadie más pudiera verlo. Y en otra ocasión, cuando una empresa rechazó su petición de vehículos sin GPS, los compró al por mayor para que no tuvieran más remedio. Por eso, cuando dejaron de aparecer por la ciudad durante la pandemia, cuando cesaron las peticiones de alimentos y mercancías y se interrumpió todo contacto, la mayoría lo atribuyó al bloqueo. Tenían un búnker y habían pasado toda su vida entrenándose, para ser autosuficientes ante el colapso de la civilización. Incluso Alexander, el más joven con solo 3 años, ya recogía leña como tarea, y aprendía que plantas locales eran comestibles. La mayoría dábamos por sentado que si alguien podía sobrellevar el COVID sin sudar la gota gorda, esos eran los Vance. La realidad resultó ser otra. Cuando lo peor salió a la luz, descubrimos que Daniel había utilizado la pandemia como excusa para un simulacro. La familia pretendía pasar 6 meses encerrados y probar su búnker antinuclear. 3 meses después, el sheriff recibió una llamada de socorro por radio. Las coordenadas fueron proporcionadas por la voz de un niño que sollozaba, y que la mayoría supone que era Alexander, aunque nunca se ha demostrado. La policía llegó, y encontró el búnker todavía sellado. Los equipos de emergencia tardaron horas en abrir la puerta, mientras intentaban ponerse en contacto con la familia, pero sin éxito. Una vez dentro, la policía se quedó estupefacta. No había nadie que rescatar. No había cadáveres. Ni supervivientes. Había indicios de que el mecanismo de cierre de la puerta había fallado, y había dejado a los Vance atrapados sin salida. Pero en ese caso, ¿a dónde habían ido? Camas y catres yacían por todas partes con sábanas amarillas enmohecidas, cubos a mano con manchas a su alrededor. Algunas puertas tenían barrotes, otras estaban destrozadas. Incluso había indicios de cuarentenas improvisadas y, en algunos lugares, de lo que parecía violencia. La policía, por lo general una fantástica fuente de cotilleos, no se prestó a ello hasta que el pueblo exigió respuestas y el sheriff se vio obligado a ofrecer solo el más escueto de los esbozos. Un brote de una enfermedad transmitida por el agua había afectado a los Vance después de que se quedaran encerrados y no pudieran buscar ayuda. Los rumores de contagio eran exagerados, alimentados por el aumento no relacionado de COVID. Fuera cual fuera el contaminante que había matado a los Vance, no era de naturaleza orgánica. No era necesario entrar en pánico. Los seres queridos de la familia habían sido notificados. El búnker iba a ser demolido, y todos podríamos dejar atrás esta terrible tragedia. Por supuesto, seguíamos teniendo preguntas. Miles de ellas. ¿Por qué la familia no había pedido ayuda? Tenían radios, ordenadores, smartphones también. ¿Y dónde estaban? ¿Qué había pasado con sus cuerpos? Preguntamos estas y otras cosas en la reunión del pueblo, pero la policía se negó a hacer comentarios.
Para la mayoría de nosotros, la emoción duró 1 o 2 semanas más, hasta que nos dimos cuenta de que no íbamos a obtener respuestas a corto plazo. Además, la pandemia estaba en pleno apogeo y la mayoría de nosotros teníamos otras cosas de las que preocuparnos. La trágica historia acabó desvaneciéndose, hasta convertirse en uno de esos horribles sucesos de la historia de la ciudad de los que no se hablaba. Yo era tan culpable como los demás de haberlo olvidado. Desde luego nunca esperé encontrar el búnker en el bosque, con cinta policial descolorida en la puerta abierta, y marcas de quemaduras alrededor de la cerradura. Sobresalía en el bosque como si alguien hubiera abierto un agujero en el tejido de la realidad. La oscuridad era tan profunda y negra que casi dolía mirarla. Al verlo, se me encogió el corazón. Irradiaba dolor. ¿Eso tiene sentido? Creo que una parte de mi cerebro de lagartija captó detalles que no me resultarían evidentes hasta que me acercara más. Como las marcas de sangre de los dedos que manchaban el picaporte, de alguien que había arañado furiosamente la cerradura sin éxito. Y la pequeña mirilla había sido destrozada con un martillo, que aún yacía cerca. En cualquier otra circunstancia, habría huido. Pero yo había ido allí en busca de mi perro, y mi luz reveló unas cuantas huellas de patas mojadas abriéndose paso por el polvoriento túnel de hormigón. Mitad Bernés y mitad Cali, Ripley es el tipo de perro que tiembla en mis brazos cuando una tormenta azota las ventanas. Lo adoro. No tengo mucha familia, ni esposa, ni siquiera muchos amigos. Pero tengo a Ripley, y no podría haberme dado la vuelta e irme a casa, a un apartamento vacío donde tendría que llorar mi dolor. Era mi perro y lo había criado desde que era un cachorro, y no iba a abandonarlo en aquel bosque. Fui tras él. No sabía qué esperar, pero sabía que no sería nada bueno. Fuera lo que fuese lo que había encontrado la policía, no solo se habían guardado para sí la mayoría de los detalles morbosos, sino que también habían mentido. El búnker no había sido demolido, ni siquiera sellado. De hecho, a juzgar por los guantes de látex azules tirados a un lado, y las 2 linternas rotas de la policía, parecía que las últimas personas que habían estado dentro, habían tenido prisa por salir. Dado que era el lugar donde presumiblemente habían muerto 7 personas, supuse que alguien se encargaría de limpiarlo todo. Pero el pasillo parecía prácticamente intacto. A los pocos metros, la manía de escribir empezaba a cubrir las paredes, los garabatos desesperados de un superviviente solitario dejados allí, para ser redescubiertos como pinturas rupestres. La mayoría eran deliberaciones sobre cómo salir. Diagramas, planos, ecuaciones y fórmulas. Todos se centraban en la puerta y en los circuitos responsables de su cerradura defectuosa. Instintivamente supuse que pertenecían a Daniel y que había sido el último en morir. Qué horrible destino para un padre, sobrevivir a sus hijos. Y, sin embargo, empeoró. Poco a poco, la escritura pasó de las ecuaciones y los planos a un garabato desesperado. Las mismas frases repetidas una y otra vez. 5 puertas. 5. No 6. 6. No lo logré. 6 puertas. Son 6. Parecía el tipo de cosa que encontrarías en un manicomio. Una divagación psicótica, puntuada solo por 6 párrafos justo al final. Cada letra estaba impecablemente ordenada, y cada pequeño párrafo estaba rematado con una cruz cristiana bellamente dibujada. Elliot Vance a los 15 años. Un guitarrista dotado. Le gustaban los chicos aunque pensaba que yo no lo sabía. Lo amé con todo lo que tenía. Habría sido un gran hombre. Alicia Vance tenía 14 años. Le gustaba pintar y disparar. Tenía la vena malvada de su madre. Le habría servido bien en el futuro. Y Laiche Vance, a los 8 años. El más listo de todos. Estos fueron los recuerdos de Daniel a su familia, y ver las palabras iluminadas por mi antorcha, fue una visión inquietante de la abrumadora desesperación que había soportado. Debió de darse cuenta de que no tendría la oportunidad de hablar en los funerales de su familia, ni de escribir sus obituarios. Esta fue su última y desesperada forma de asegurarse de que el mundo los conociera algún día como él los conoció, como personas reales. Las palabras marcaban el final del túnel, junto a una trampilla en el suelo. No estaba abierta,
Pero el túnel llegó a un callejón sin salida inmediatamente después, y las huellas de Ripley desaparecieron en la trampilla. Temí que estuviera en peligro, pero aún así me detuve y miré hacia la puerta del búnker, 20 metros detrás de mí. El bosque, antaño sombrío, parecía tan luminoso, incluso en este día nublado, el aire salpicado de lluvia. Una parte de mí sintió que dejaba atrás el mundo entero cuando empecé a bajar por la escalera. Entré en un gran salón circular lleno de muebles y pequeños rincones. Las paredes estaban cubiertas de camas plegables y mesas, y cada centímetro era multifuncional. Un espacio para comer, podía convertirse en un espacio para sentarse, que a su vez podía ser donde alguien durmiera, o incluso para hacer ejercicio. Todo dependía del mueble que se desplegara. 7 personas en un espacio reducido, sin intimidad suficiente, era lógico que eligieran este uso desordenado y superpuesto del espacio. Pero seguía siendo una habitación grande, más grande que la mayoría de los estudios. Y había algunos pasillos que se adentraban en la tierra, lo que me indicaba que el búnker tenía profundidades ocultas. Busqué alguna señal de mi perro y pronto encontré su rastro, pero tan lejos del bosquecillo lluvioso, las huellas de Ripley empezaban a desvanecerse. Al cabo de apenas unos metros se desvanecieron vagamente en dirección a una puerta cercana. Quise seguirlas, pero me contuve. Decidí echar un vistazo, y rápidamente vi una mesa. Si necesitaba una prueba de que la policía no se había molestado en limpiar, era esta. Los platos seguían fuera, la comida podrida hasta convertirse en una extraña cáscara ennegrecida. Un gorro de niño yacía sobre un cubierto, el vellón, antes cremoso, se había vuelto de un verde y un amarillo enfermizos. Las sillas tenían los respaldos reforzados con vigas de madera, provistas de largas ranuras para que pudiera deslizarse en ellas algo del ancho de un clavo. Y en cada uno de los cojines, había manchas malolientes que se parecían extrañamente a las huellas de unas nalgas. Toqué una con las manos enguantadas, y el material crujió audiblemente. Fuera lo que fuese, había manchas similares en la cubertería y los platos, e incluso huellas de manos colocadas firmemente sobre el mantel. Al principio pensé que era sangre, pero no estaba del todo bien. Estaba demasiado contenida para ser de sangre que goteaba. En el respaldo de una de las sillas, una mancha se estrechaba exactamente donde estaría la cintura de una mujer, como una silueta casi perfecta. Me estremecí al recordar que Miranda Vance siempre había sido una mujer delgada, y me pregunté cómo había dejado su huella en la tela gris. Utilizando mi linterna, vi que estas manchas se repetían en los lugares más extraños. Las había en camas, mantas e incluso en el suelo, como era de esperar en una habitación llena de enfermos. Pero, ¿por qué una mancha del suelo se parecía tanto a la de un niño acurrucado en posición fetal? ¿Y por qué había la misma mancha en el mando de la tele, en los libros de las estanterías y en los juegos de mesa? Todo, desde los cojines del sofá hasta las cajas de DVD y los montones de ropa sucia, estaba cubierto del mismo material parduzco seco que desprendía un asqueroso miasma cobrizo. El rompecabezas me pareció especialmente desconcertante. Alguien había colocado otra mesa con 4 sillas, todas modificadas con el mismo respaldo que las que estaban junto a la mesa. Y se había colocado un puzzle con 4 pilas separadas, pero solo una estaba agotada. El resto parecía intacto, casi como si alguien hubiera repartido piezas para otras 3 personas, que no tenían ningún interés en seguir el juego. Quizá Daniel había intentado mantener la moral alta mientras la familia estaba enferma. Que Dios me ayude. Si eso fuera cierto, no podría evitar imaginarme al pobre hombre, sentado allí con sus seres queridos al borde de la muerte, intentando desesperadamente animarles a encajar sus propias piezas en su sitio, mientras se desvanecían y perdían el conocimiento. Había algo en aquella habitación que emanaba locura, y cuanto más tiempo permanecía allí abajo pasando el brillante disco de luz de mi linterna de un detalle a otro, más ganas tenía de marcharme. Una puerta tenía vigas de madera clavadas. Un sofá había sido parcialmente desmontado. Varias camas habían sido quemadas. Y habían quitado todas las bombillas, y las habían puesto en una caja sobre la encimera de la cocina. Mirando al techo, por fin comprendí por qué la policía estaba tan segura de que los Vance no habían sobrevivido a pesar de no haber encontrado nunca sus cuerpos. Alguien había metido un dedo en uno de los casquillos vacíos, casi como si esperaran que brillara al pulsar un interruptor.
¿Qué tenía este lugar que había hecho que la policía se marchara para no volver jamás? Ni siquiera para tomar ese dedo y analizarlo en busca de signos de enfermedad, o incluso solo para confirmar a quién pertenecía. Decidí que era hora de darme prisa y encontrar a mi perro. En aquel lugar había muerto gente, y aunque no soy supersticioso, no puedo ser el único escéptico que ha hecho los cálculos en su cabeza, y se ha dado cuenta de que no cuesta nada ser respetuoso con los fantasmas. Aquel búnker era estrecho, aterrador, y el aire apestaba tanto que empecé a preocuparme de ponerme enfermo. A nadie le servía de nada quedarse. Pero que me condenen si me voy, y dejo que Ripley se pudra ahí abajo. No es como si pudieras subir una escalera y salir por su cuenta, aunque yo no estaba del todo seguro de cómo había llegado allí en primer lugar. Haciendo acopio de la poca valentía que me quedaba, grité y rompí el silencio, algo que me pareció un terrible tabú en aquel lugar espantoso, como gritar en un cementerio. «Ripley, ¿dónde estás?» Esperé y deseé con todas mis fuerzas oír el repiqueteo de sus patas, pero durante los instantes más largos solo hubo ese tipo de silencio, que te hace preguntarte si alguien o algo en la oscuridad está conteniendo la respiración. Esperando su momento hasta que finalmente te das la vuelta y le muestras tu espalda. La televisión se encendió, con un ruido blanco tan fuerte y repentino que me eché a llorar. Levanté los brazos y casi me caigo de espaldas sobre un saco de dormir enrollado que parecía haber pasado una semana en la alcantarilla. Cuando me di cuenta de la causa del ruido, ya podía oír una versión metálica de la voz de Daniel Vance. Me di cuenta de la cuestión aquí. Tengo que hacer hincapié en lo poco que entiendo todo lo que... Fruncí el ceño al ver la pantalla. Mostraba una vista infrarroja verdosa del búnker con Daniel al frente, y la mesa detrás de él. Era granulada y difícil de ver, pero podía distinguir claramente que su familia estaba sentada en aquellas sillas. Miranda fue la primera en caer enferma. Visto en retrospectiva, tiene sentido. Miranda iba a menudo al almacén a por comida para cocinar, y la encontramos detrás de uno de los frigoríficos. Así que esa mierda. Una de las figuras del fondo se desploma sobre la mesa con un fuerte ruido metálico y lanza un plato al suelo. Mierda, mierda, murmuró Daniel mientras se levantaba, agarraba a la mujer por los hombros y la sentaba en posición vertical. A Miranda nunca le gustó cómo cocino. Resopló una carcajada mientras jugueteaba con algo en el respaldo de la silla. Las varillas son mucho mejores que la cinta adhesiva. Todas esas horas pasadas, pegándolas con cinta adhesiva a las sillas. Nunca funcionó. Pero las varillas encajan perfectamente en la columna vertebral, y con una pequeña modificación, puedo encajarlas en las sillas. De esa manera todo el mundo es capaz de unirse a la cena. Estoy trabajando en algo similar para la noche de juegos en familia. Daniel se acercó a la cámara, y con una sonrisa la levantó del trípode y escaneó la mesa. Lo que vi casi me hizo soltar la linterna. Su familia llevaba mucho tiempo muerta. Rostros demacrados. Narices ausentes. Labios que habían retrocedido para revelar horribles sonrisas. Eran cadáveres, tan claros como el agua, incluso cuando se veían a través de una imagen de tan baja resolución. Lo único que les hacía parecer remotamente vivos, era la forma en que sus ojos aún reflejaban el infrarrojo, de modo que brillaban en la oscuridad. Empero, Daniel parecía ajeno a todo aquello. Acarició el pelo de Elliot. Besó a su mujer en la mejilla. Pasó una mano por el hombro de una joven. Incluso levantó al pequeño Alexander de su trona, y supongo que lo mimó. No lo sé con seguridad porque aparté la mirada, reacio a ver al pobre niño de cerca. Sin apartar los ojos de la pantalla, no pude evitar dirigir la linterna hacia la misma mesa, y estremecerme al darme cuenta por fin de lo que eran todas aquellas manchas. No era sangre. Pero casi. Carne licuada. Durante meses, Daniel no había enterrado los cuerpos de su familia. En lugar de eso, los había trasladado de un lugar a otro y los había manipulado, viviendo la vida como si nada hubiera cambiado realmente. Observando dónde se habían depositado esas manchas, vi que surgía un patrón claro. Los había acostado. Los había puesto a cenar. Les había apoyado para ver la tele o les había dado sus libros favoritos.
Incluso se habían sentado allí como cáscaras sin vida, mientras Daniel esperaba a que completaran un puto rompecabezas. La idea me horrorizaba hasta la médula. De vuelta al trabajo. Obviamente, no es parte de los diseños originales. No hay espacio en el otro lado, no en los planos. Elliot no me creyó. ¿Y por qué lo iba a hacer? Hice cada centímetro de este lugar, pero no instalé esa puerta en el almacén del nivel inferior. Revisé las cámaras y algunas de las fotos que tomé durante la construcción, y la pared estaba vacía. Pero la puerta está ahí ahora, y debe conducir a alguna parte. No sé cuándo, ni por qué se abre, pero lo hace y la próxima vez estaré preparado. Porque tengo que saber qué hay al otro lado, y por qué nos ha hecho esto. Solos aquí abajo, a menudo todos dormidos a la vez. Cualquier cosa podría habernos degollado y listo. Pero no lo hizo. Se tomó su tiempo y tengo que saber por qué. Se llevó nuestras radios, ordenadores y teléfonos. Uno a uno. Ninguno de nosotros se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. No paraba de decirles a los niños que tenían que cuidar mejor de sus cosas, y aunque se quejaban, supuse que los teléfonos estaban detrás de alguna estantería. ¿A qué otro sitio podían ir en un búnker cerrado? Pero no eran los niños en absoluto. Cuando miro atrás, veo tantas señales. ¿Quién se llevaba las luces? ¿Quién agotó las pilas de nuestras linternas? ¿Cuánto tiempo vivimos con ello, antes de darnos cuenta de que no estábamos solos? ¿Estuvo presente en todo momento? Una puerta de la nada que no lleva a ninguna parte, al menos la mayor parte del tiempo. Porque sé a ciencia cierta que no siempre da a una pared en blanco. Hay algo detrás. Lo oigo revolverse ahí dentro, con el aliento húmedo traqueteando en sus pulmones, un sonido horrible que oigo vagar por estos pasillos cuando cree que estoy dormido. Escuchaba a Daniel, fascinado por este desvarío extrañamente convincente, cuando me llamó la atención un movimiento. Una cámara de infrarrojos funcionando en la oscuridad, cuya imagen era un revoltijo de ruido uniforme. ¿Qué era lo que había visto? Puse la cinta en pausa y rebobiné. Entrecerré los ojos y vi dos puntitos de luz en la oscuridad, justo por encima del hombro de Daniel. Lentamente, la imagen se resolvió en mi mente. Sabía lo que estaba viendo, y se me heló la sangre. Miranda Vance había girado la cabeza y sus ojos sin vida brillaban, al fijarlos en la nuca de Daniel. Ni siquiera tiene sentido salir a estas alturas. No soy médico, pero esa puerta emite suficiente radiación para matar a una familia de 7. Si ninguno de nosotros la hubiera tocado. Estar en la misma habitación es arriesgado, pero no letal. Pero dado lo enfermos que estamos, es obvio que nuestra curiosidad nos pudo, uno por uno, y nos acercamos demasiado. O tal vez no. Tal vez, esa cosa del otro lado vino, e hizo esto. Ni siquiera sé, espera, ¿qué fue eso? Daniel se giró y la cámara dejó de grabar. La imagen que se congeló fue la de un hombre solitario, brillante como una estrella en el objetivo de la cámara, enfrentado a una oscuridad desconocida, solo interrumpida por 6 pares de ojos blancos y brillantes. Fui dolorosamente consciente de mi posición con respecto a la mesa, y tuve la dolorosa premonición de que, si me volvía, aquellas sillas no estarían vacías. Vería a los Vance, a todos ellos, también a Daniel, esperándome. Cabezas giradas. Cuerpos abandonados a su suerte durante años, en la oscuridad. Detrás de mí, algo se movió. Respiraba. Fuerte. Rápido. Sabía lo que era. Lo sabía. Vino hacia mí tan rápido, que cuando sentí que algo caliente y húmedo tocaba mi mano grité, solo para que la presencia retrocediera de repente. Pero entonces, sin vacilar, saltó sobre mí y me tiró al suelo. Lloré mientras Ripley me lamía la cara. Estaba temblando, y lo peor de todo, callado, lo cual no era normal. No era un perro silencioso, ni cuando me saludaba, ni cuando estaba excitado como ahora. Pero fuera lo que había visto aquí abajo, se aferró a mí y hundió sus patas en mis hombros, como si quisiera que le acunara por encima del hombro. «Maldito idiota», susurré suavemente, e incluso en la oscuridad pude sentir cómo movía la cola. Bromas aparte, no sentí más que alivio al encontrarle.
Larguémonos de aquí. Lo levanté, esforzándome un poco por el peso pero negándome a ceder a los músculos cansados, y me dirigí a la escalera. No fue fácil subir los 3 o 4 peldaños hasta la escotilla, pero lo conseguí y le di un empujón. Primero con una mano, luego con 2. Una y otra vez, con todo lo que tenía, pero la escotilla seguía negándose a ceder. «Mierda», grité mientras la golpeaba con los puños, pero lo único que conseguí fue que me doliera la muñeca. La escotilla se había atascado cuando, de alguna manera, la manilla se había partido de cuajo. Ahora necesitaría unos alicates o algo así, para cortar la barra metálica que la cerraba. No podía moverla con los dedos ni abrirla a la fuerza. La barra de metal tenía unos 2 centímetros de grosor, y como mínimo, necesitaría herramientas para abrirla por este lado. Al menos se puede arreglar, pensé mientras volvía a bajar y recuperaba el aliento. En una pared vi un sencillo diagrama del búnker hecho con tiza. Tenía 3 plantas. El de abajo era el almacén, Daniel ya lo había mencionado antes, y me fijé en que lo había atravesado con una gran X roja, y el de arriba estaba rotulado como cuarteles, donde yo estaba ahora. Pero en la planta intermedia estaban los talleres, y fue allí donde me di cuenta de que encontraría lo que necesitaba. Había una puerta que daba a una escalera de hormigón, y de pie en lo alto, iluminé las barandillas en espiral sin saber qué esperaba ver. Solo había sombras duras, y la sensación de que algo asqueroso se elevaba en el aire. Un olor que me hacía cosquillas en la garganta y me quemaba un poco en los pulmones. ¿Había bajado la policía hasta aquí? ¿Habían visto lo que yo había visto en aquel televisor, y se habían marchado sin más? De alguna manera pensé que era poco probable que eso hubiera bastado para hacer huir a todo el departamento del sheriff, así que había sido algo más lo que lo había hecho. Algo que había sido suficiente para aterrorizar a docenas de hombres armados. Algo que casi seguro estaba ahí abajo. La puerta. Bajé en silencio. Al principio me planteé dejar atrás a Ripley, pero después de perderlo la primera vez, decidí que prefería arriesgarme por saber que estaba a mi lado. Además, él estaba siendo más silencioso que yo, y no me apetecía mucho bajar esas escaleras solo. Me acompañó con el silencioso chasquido de sus patas sobre el hormigón, un sonido que me reconfortó profundamente, mientras apenas conseguía que mi linterna no temblara en mi mano, y mi respiración se mantuviera firme. Bajé una planta y me encontré con el taller, exactamente como cabría esperar. Un gran espacio lleno de generadores, combustible, depósitos de agua, calderas, calentadores y cualquier cosa que pudieras necesitar para sobrevivir. Había cables, tuberías y tubos de un extremo a otro de la sala, e incluso años después, la mayor parte de la maquinaria seguía zumbando en aquel vacío negro como el carbón, una idea que me resultaba profundamente inquietante. Al echar un vistazo a aquella extraña maraña de formas duras y figuras industriales, me estremecí y miré a mi alrededor, encontrando rápidamente una pequeña zona que Daniel había acordonado para su propio uso. Alrededor de una quinta parte de la superficie total, había un enorme banco de trabajo, y algunos equipos de mecanizado de alta gama. Tornos, sierras circulares, taladros, lijadoras de banda, sopletes. Todo lo que un hombre necesitaba para hacerlo por sí mismo. Y Daniel había estado ocupado. No sé exactamente en qué había estado trabajando, pero había un brazo sobre el banco. Estaba encima de un montón de papeles que se habían ido volviendo marrones con el paso de los años hasta que todo parecía empapado en saliva de tabaco. En la pizarra había un diagrama descolorido pero aún visible de lo que me pareció una rótula. Pensé en la cinta, en el pequeño mecanismo de Daniel para mantener erguida a su familia, y luego miré el brazo y reprimí un reflejo nauseoso momentáneo. No sé si Daniel había estado trabajando en miembros postizos, o en una forma de recomponer los restos en descomposición, después de que hubieran empezado a deshacerse. Pero el tamaño del brazo sugería el de un niño preadolescente, y lo había dejado en la superficie como si fuera un reloj desmontado. También le faltaba un dedo. ¿Cómo de loco estaba?, me pregunté mientras me tapaba la nariz con una mano, y empezaba a revolver cajas en busca de un buen alicate, o tal vez una sierra para metales. Ripley retrocedió por el ruido, pero una vez que me aseguré de que no iba a ninguna parte, seguí agarrando y tirando de caja tras caja con la esperanza de encontrar lo que buscaba. Cualquier cosa con tal de romper esa maldita barra de metal.
Al final conseguí un par de cortapernos, una palanca y un alicate de gran resistencia. Me metí una en el bolsillo, otra en la parte trasera de los vaqueros y la otra en el puño, demasiado grande para guardarla entre la ropa. Las tenazas se sentían pesadas en la mano, lo que me reconfortó un poco, pero esa sensación no duró mucho. Algo se movió en la oscuridad, allá en la retorcida jungla de sombras proyectadas, por todas aquellas tuberías y cables que iban de una máquina a otra. Una figura se movía. Delgada, pero inconfundiblemente humana en su contorno. No pude evitar recordar lo que había visto en aquella cinta. No podía ser real. Tal vez Daniel había montado algo. Un hilo de pescar y un motor, tal vez. La idea de que esos cuerpos se hubieran movido solos. No podía estar seguro de eso, ¿verdad? Era una idea aterradora, a la que mi mente se había aferrado por puro pánico. Eso era todo. Y entonces los vi. Un par de puntitos blancos reflejándose en mí, desde las profundidades de aquella habitación abarrotada. Ripley, ya detrás de mí, con la cabeza pegada a mi pierna, se apretó aún más contra mí y dejó escapar un quejido apenas audible en voz baja. El comportamiento de un perro aterrorizado, a punto de mearse de miedo. Solo es un trozo de metal, me dije mientras la luz temblaba tan violentamente en mi mano que me costaba ver bien. Solo 2 brillantes trozos de metal. Parpadearon y empezaron a acercarse a mí. Si me quedaba alguna duda, se desvaneció al distinguir una mano blanca y pálida que emergía a la luz. Corrí directamente a las escaleras y subí, pero solo había dado 1 o 2 pasos y vi algo agarrado a la barandilla del último piso. Un amasijo de carne mohosa, apenas reconocible como un puño, la carne marchita hasta que los dedos eran básicamente hueso. Sin querer, encendí la luz por costumbre y vi la cara hinchada de un cadáver sin pelo que me miraba. No sabría decir si se trataba de una adolescente o de Daniel, en cualquier caso, me volví instintivamente y me encontré con otro cuerpo que salía del taller arrastrándose hacia mí. Estaba atrapado. No tenía a dónde ir. Por la sensación de líquido caliente en la parte de atrás de mi pierna, me di cuenta de que Ripley por fin se había meado encima. Un perro adulto, con el rabo entre las piernas, temblando como un cachorro y desesperado por ser recogido. Dios, necesitaba que se quedara quieto un poco más. No podía cogerlo en brazos, pero tampoco podía dejarlo atrás. Sin ningún sitio a dónde ir, corrí hacia abajo y entré en el almacén. Una vez abajo, tuve la tentación de detenerme. Aquí abajo el aire era más denso, y los ruidos de mi respiración se silenciaban, de algún modo lejanos. Pero solo tuve que mirar hacia arriba, para ver 3 pares de ojos que me miraban fijamente, así que sin pensarlo mucho más me lancé por el pasillo y tropecé con una puerta al azar. Al abrirla, vi lo que parecía un almacén normal, solo que la mayoría de las estanterías estaban volcadas y la comida se había pudrido en el suelo. Sin embargo, 1 o 2 estanterías seguían en pie, y sus baldas estaban cubiertas de altas cajas opacas que las convertían en un fantástico escondite. Decidí que sería allí donde me agacharía y apagaría la luz. Estaba ya dentro cuando me di cuenta de que eso no era todo lo que había. La puerta casi parecía normal. Entendía por qué Daniel se había confundido con ella, porque se parecía un poco a todas las demás puertas de allí abajo, pero también era diferente. Era demasiado alta y demasiado ancha, a unos 30 centímetros del suelo, y el metal estaba totalmente oxidado, como si hubiera envejecido al mismo ritmo que todo lo demás. Alrededor de la puerta, había una profusión de musgo húmedo como el que cuelga de los árboles en un pantano. Y cada pocos segundos, la puerta dejaba escapar algo extraño y aceitoso, como el que se encuentra en un aparcamiento en un día lluvioso. Por supuesto, eso no era demasiado extraño en sí mismo, pero la fuga era horizontal, desafiando a la gravedad. De modo que cada pocos segundos un gran globo de la materia azotaba la habitación, y golpeaba la pared de enfrente creando un charco del tamaño de un hombre, que desafiaba toda razón. Recordando las palabras de Daniel sobre la radiación, me alejé instintivamente del charco y de la puerta de la pared opuesta. Y me refugié en el rincón más oscuro y silencioso que pude, mientras arrastraba a Ripley detrás de mí, y esperaba que no me delatara. Una vez dentro, apagué la luz y esperé. Debí de tardar más de lo que pensaba en esconderme, porque apenas habían pasado 2 segundos cuando unas cuantas figuras entraron en la habitación.
La oscuridad era total después de haber apagado la linterna, pero hicieron suficiente ruido para hacerme saber que al menos 2 de ellas habían entrado tras de mí. Permanecí allí, incapaz de ver nada, sin saber si se dirigían directamente hacia mí o se preparaban para marcharse, obligado a aguantar y dejar que la suerte decidiera mi destino. Cuando por fin oí que algo chocaba contra la pared, a apenas medio metro de donde yo estaba, me di por vencido y encendí la luz, desesperado por saber que venía a por mí. El sonido había sido terriblemente engañoso. Daniel Vance estaba a no más de 15 centímetros de mi cara. Fuera. Siseó desde una boca desdentada y agrietada. Un cadáver viviente como los demás, pero de algún modo quedaba un destello de inteligencia en aquellos ojos anchos y aterrorizados. Y entonces lo escuché. El crujido de una puerta. Y sin siquiera pensarlo giré la luz y la vi en la pared. La vi abierta, y detrás del extraño acero había algo más que simple hormigón. Mucho más. Vi un gaznate furioso de carne. Un tubo anillado de músculo palpitante, forrado de dientes del tamaño de manos. Un descenso en espiral hacia la locura. El aire caliente y fétido entraba en la habitación, golpeándonos a mí y a los cadáveres putrefactos, todos paralizados por lo que veíamos, aunque la mayoría de las figuras, aparte de Daniel y yo, no tenían ojos para ver. ¿Qué coño? Murmuré, incapaz de apartar los ojos del tubo de carne que había más allá de aquella puerta. Ya viene. Susurró Daniel mientras me agarraba con un puño y me lanzaba fuera de la habitación. Caí al suelo y patiné sobre un líquido resbaladizo dejado por las pisadas de los Vance, cuyo olor me revolvió el estómago. Quizá el peor detalle era que estaba frío. No sé por qué, había esperado que lo que fuera que rezumaban de ellos estuviera febrilmente caliente. Pero no lo estaba. Empapó mi camisa como si me hubiera caído en un charco de barro. Ya viene. Esta voz no era la de Daniel. No podía asegurarlo, pero sonaba como el susurro de un niño. Los cuerpos se acercaron uno a uno a la puerta abierta, y se arrodillaron ante ella. No sé por qué, pero me dio la impresión de que los demás habían perdido casi todo lo que les quedaba de mente, pero Daniel seguía consciente. Volvió a mirarme una vez más, y habló antes de apoyar la cabeza en el suelo en señal de súplica con los demás. Lo único que hicimos mal fue estar aquí para que nos torturara. No necesitaba una razón, solo una oportunidad. Vete. No nos dejará ir. Ni siquiera nos dejará morir. Y si te atrapa, tampoco te dejará ir. Su frente besó la tierra. Y entonces algo atravesó la puerta y le agarró la cabeza con la palma de la mano, como tú o yo cogeríamos una manzana. Presa del pánico, eché a correr, cogí a mi perro y la cizalla y corrí como si mis piernas fueran pistones, máquinas cuyas señales de agotamiento y fatiga no podían frenarme, ni hacerme caer. Tenía que moverme. Tenía que irme. La mano que había agarrado a Daniel, su visión me limpió la mente como una especie de enema. Llegué al último piso, y estuve a punto de desplomarme por la falta de aire, pero no me iba a quedar abajo mucho tiempo. Me arrastré hasta la escalera, subí e inmediatamente me puse manos a la obra para intentar cortar el cierre metálico. Era un infierno con una sola mano, la otra aferrada a la linterna con la que apuntaba frenéticamente a la puerta detrás de mí. Y no pasó mucho tiempo antes de que tanteara demasiadas veces, y dejara caer mi única fuente de luz. No. Maullé. Pero no había tiempo para buscarla. Tenía que salir y tenía que salir rápido. No podía ver, pero estaba seguro de que oía algo subiendo las escaleras. No el sonido constante de pies humanos. No, esto era diferente. Era el rápido repiqueteo de una araña, tal vez. Algo con cientos de pies o manos, o Dios sabe qué, deslizándose por el suelo, las paredes y el techo, arrastrándose con un cuerpo cuya mera forma ofendería a Dios. Utilizando todas mis fuerzas, me apoyé con fuerza en la cizalla, y por fin, el cerrojo cedió. Abrí la escotilla de golpe, y obtuve la luz ambiental suficiente para ver a Ripley al pie de la escalera, gruñendo ineficazmente en la puerta. Me agaché, lo cogí en brazos y huí por la escalera tan rápido que mis músculos se volvieron gelatinosos en la cima, y caí sobre manos y rodillas. Pero aún así, estaba fuera.
Tenía ante mí un largo pasillo cubierto de escritos, y al final una puerta coronada ahora por la débil luz azul de la luna llena. Ripley no necesitaba ánimos. Recorrió el pasillo con velocidad canina y yo le seguía a gatas y a trompicones, hasta que pasé por delante de la puerta abierta y me desplomé en el suelo del bosque. Durante unos segundos perdí el conocimiento, pero cuando levanté la vista y vi que las copas de los árboles se movían, con las ramas iluminadas por la luna llena, me desperté de golpe y miré hacia abajo, hacia algo que me agarraba el tobillo. La mano había salido de la oscuridad, me había agarrado y me arrastraba lentamente hacia la tierra. Fuera lo que fuese, la mayor parte de su cuerpo estaba oculto en las sombras tras la puerta. Pero la mano que me había aplastado la pierna era del tamaño de mi torso, y tenía un brazo que parecía el de un topo. La golpeé con mi propio puño. Me clavó las uñas. Lloré, pataleé y grité, pero nada pudo detenerlo. Desde detrás de la puerta, algo parecido a un rostro me sonrió y me miró con alegría. Se estaba tomando su tiempo, sin duda, tirando de mí tan lentamente que le dio a mi mente todo el tiempo del mundo para apreciar la pesadilla que me esperaba. Creo que si en aquel momento me hubieran dado una pistola, me habría pegado un tiro. No podía dejar de pensar en Daniel, de cómo se arrodillaba para adorar a aquella cosa como un hombre que sabe que la esperanza, o cualquier cosa que tenga algo de bueno, está tan lejos de su alcance que bien podría ser un sueño. ¿Cuánto tiempo iba a mantenerlos allí abajo? ¿Cuánto tiempo pretendía retenerme? Lloré como un niño, sintiendo que mi mente se resquebrajaba lentamente, mientras intentaba por todos los medios que aquella maldita cosa dejara de arrastrarme hacia las sombras. Pateé la tierra. Cavé en ella usando mis manos buscando una raíz, o una tubería o cualquier cosa a la que agarrarme. Nada de lo que hacía lo frenaba. No estaba a más de medio metro de la puerta, cuando Ripley reapareció. Un perro que teme las aspiradoras, las bolsas de plástico y las puertas que se mueven solas. Un perro que una vez fue acechado por un conejo especialmente peleón, que se detuvo en mitad de la persecución y se dio la vuelta, desconcertando al depredador que le pisaba los talones. Un perro con el que ni siquiera se podían ver películas de miedo. Y se abalanzó sobre ese brazo como si fuera un lobo, como si siempre lo hubiera sido. Y aunque no llegó a romper la piel, la presión fue suficiente para hacer que el agarre de esa cosa se debilitara y deslicé la pierna. Incapaz de mantenerme en pie, me arrodillé y agarré al perro, y tiré tan fuerte como pude. Ahora, esa maldita cosa sangraba, mientras la presión de las mandíbulas y los dientes deslizantes desgarraban su carne. Juntos por fin, Ripley y yo fuimos soltados y enviados rodando hacia atrás de cabeza sobre los infiernos. No perdí tiempo esperando, buscando o procesando. Me eché el perro al pecho y me arrastré hasta desmayarme, llegando quizás a medio kilómetro de distancia. Solo cuando ya no pude ver la puerta, me dejé caer al suelo de bruces y abandoné el conocimiento. Los médicos dijeron que tenía neumonía, lo que supongo que tenía algún sentido. Incluso podría haberles creído de no ser por la visita del sheriff, que me hizo extrañas preguntas mientras estaba en la cama, sobre lo que pude o no haber visto. Las descarté lo mejor que pude. No me interesaba perseguir esa pesadilla en particular, averiguar si había sido real o no, al menos no mientras yacía medio ahogado en mi propia infección. Para ser justos, al menos comprendía por qué la policía había hecho tan poco por sellar aquel lugar. En alguna ocasión he pensado en ir y hacer el trabajo yo mismo. Pero hasta el día de hoy sigo teniendo pesadillas, en las que me veo arrastrado a la oscuridad más allá de aquella puerta. No solo la puerta del búnker, la que evité por los pelos al final, sino la de abajo. Lo que vi fue una especie de locura, estoy seguro de ello, y a menudo pienso en las palabras de Daniel. No necesitaba una razón, solo una oportunidad. De alguna manera, los Vance eran esa oportunidad. Quizá construyeron el búnker en una línea de ley, o en un punto débil entre dimensiones, o en el lugar de antiguos rituales satánicos. No estoy seguro de que importe. Se adentraron en la oscuridad, pensando que sería un lugar seguro para esperar a que pasaran los problemas del mundo. Pero algo había estado allí abajo esperándoles, esperando una oportunidad para llegar a una familia, para encerrarles y privarles de escapar y quitarles lentamente todo lo que pudiera. Me he mudado desde entonces. No pude evitarlo. No fueron solo los recuerdos.
Era la radio de onda corta que guardaba en el sótano. Una cosa que mi padre me regaló cuando era solo un niño. Dios, me había olvidado de ella, al menos hasta que me desperté un día con el sonido de un ruido blanco en la oscuridad. Y enterrado en ese sonido estaba el débil susurro de un hombre, su voz apenas reconocible, pero inconfundiblemente suya. Déjalos ir, déjalos ir. Déjalos ir, por favor, déjalos ir. Déjales marchar.